Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Esta es la clase de organización, organización de computadoras para ustedes chicos de la carrera de Ingeniería en Sistemas del grupo ISC 301 de la Universidad IBES, siendo hoy lunes 21 de junio del 2021 y comenzamos con la clase. En clases pasadas terminamos de ver lo que era en este caso el procesador, la manera en cómo procesa algunos datos que entran, así también como lo que eran en este caso las memorias, que eran las memorias, tipos de memorias y las maneras en cómo funcionaban, también lo que eran dispositivos de entrada y salida, sus operaciones, sus características principales y pues en este caso la manera en cómo funciona. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en lo que sería la arquitectura de computadoras. Entonces, para enfocarnos en lo que sería la arquitectura de computadoras y los tipos de arquitectura que existen, vamos a ver primero qué es arquitectura. Punto número uno, arquitectura se refiere se refiere como arquitectura informática a la estructura de un sistema informático o de una parte del mismo. Entonces, el término se aplica también al diseño del software del sistema, por ejemplo, también lo que sería el sistema operativo y a la combinación de hardware y software básico que comunican los aparatos de una red informática. Entonces, prácticamente arquitectura de computadoras o arquitectura informática puede hacerse más que nada énfasis en lo que sería tanto software, la propia creación de un hardware, el propio sistema operativo o inclusive los propios aparatos de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que también la arquitectura que se utiliza para conectar dos o más dispositivos en una misma red, ya sea de manera cableada, inalámbrica, se utilizan a través de diferentes arquitecturas, también conocidas en redes como lo que se llaman topologías. Entonces, a través de la utilización de una topología de red, estaríamos prácticamente haciendo uso de una arquitectura informática enfocada en lo que sería las redes y las telecomunicaciones. Entonces, la arquitectura de ordenadores se refiere a toda una estructura y a los detalles necesarios para que esta misma pueda ser funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cubre lo que serían sistemas informáticos, los propios procesadores, que hay que recordar de que últimamente se viene lo que sería en este caso una gran, por así decirlo, batalla campal entre los procesadores con arquitectura x86, perdón, x64, que vendrían siendo los mayores ordenadores o los más conocidos que se utilizan en las famosas computadoras de escritorio o laptops, o también en algunos, bueno, en también los servidores, contra también la arquitectura de los ARM utilizados en dispositivos móviles, que actualmente la empresa Apple está haciendo uso de la arquitectura de ARM para hacer funcionar todo el software sobre esa arquitectura de ese microprocesador. Entonces, también los microprocesadores llevan lo que serían en este caso una arquitectura específica en la cual definen cómo funcionan, cómo están organizados y también lo que sería en este caso las instrucciones en las cuales van a poder funcionar. También los circuitos en los cuales está montada una computadora, así como los programas que se estén ejecutando, se estén programando, tienen una determinada arquitectura. En alguna, bueno, dependiendo lo que sería en este caso alguna especialidad que ustedes puedan tomar, se pueden enfocar en lo que sería el diseño de software, en este caso enfocados más que nada a lo que sería software, y ahí se ve mucho lo que sería la arquitectura de un software, desde la manera en cómo se va creando, cómo se definen las necesidades, cómo se va en este caso desarrollando desde un algoritmo, un pseudocódigo, un diagrama de flujo y posteriormente lo que sería en este caso el código necesario en un lenguaje específico de programación para que puedan realizar o finalizar este programa a realizar. Entonces, de esta manera también se utilizan lo que serían estas famosas arquitecturas.
Pero antes de llegar a lo que serían las arquitecturas de los sistemas informáticos, tenemos que definir qué es un sistema informático, porque hablamos de la manera en la cual está constituido un sistema informático, pero no sabemos en este caso o no tenemos bien definido qué es un sistema informático. Podemos tener en este caso la idea, una vaga idea de qué es un sistema informático, pero en sí no pudiéramos saber. Entonces, para poder solventar esta duda necesitamos resolver lo que serían dos preguntas específicas. La primera que sería, ¿qué es un sistema? Y la segunda, ¿qué es información e informática? Vamos a ver en este caso lo que sería un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un fin, alcanzar un objetivo o en este caso solucionar un problema. Entonces, en este caso podemos tener muchos tipos de ejemplos, como en este caso en nosotros el sistema digestivo, que tiene en este caso diversos elementos que trabajan de manera autónoma, cada uno hace una tarea muy diferente a la otra, pero a la hora que uno elabores o se unifican, logran en este caso alcanzar un objetivo, ¿sale? No todos los sistemas se basan en alcanzar objetivos, sino también pueden en este caso lograr solucionar un problema y con solucionar un problema pudieran en este caso alcanzar el objetivo. Hay que recordar que un sistema se crea para optimizar algún proceso o en este caso también poder solucionar algún tipo de problema. Entonces de esta manera es lo que sería un sistema y la manera en cómo funciona, unificando esfuerzos para poder lograr un objetivo específico. ¿Y qué es información e informática? Vamos a empezar con información. Información es el procesamiento de datos. Ojo aquí, porque siempre que pido la definición de qué es información, pues es un dato. ¿Y qué es un dato? Si yo pregunto, pues es información. Aquí que hay mucho en una redundancia, hay que definir claramente qué son las cosas. En primero, un dato puede ser en este caso un elemento cualitativo o cuantitativo de una cosa, o también, en pocas palabras, una letra, un dígito, una oración, una palabra, un color, una imagen, lo que sea, que por sí solo no nos diga nada. ¿Sale? Entonces, la información es la unión y procesamiento de todos estos datos, obviamente utilizando lo que sería determinadas reglas, restricciones, normas y para poder cumplir lo que sería ese objetivo, también utilizando lo que sería algún tipo de método lógico matemático. Entonces, ¿qué es la información? Datos procesados utilizando algún tipo de restricción, norma, regla, así como un método lógico matemático. El método lógico matemático puede o no ser incluido en la información dependiendo cómo se procesaría. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tenemos un dato 1, otro dato más y otro dato 5, entonces 1 más 5 tenemos que automático sería 6, entonces la información es 6, el procesamiento fue la realización de la suma y los datos fueron 1, el más y el 5. Entonces este es un ejemplo de lo que sería información. ¿Y qué es la informática? Pues la informática es la encargada de estudiar la administración de los métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Entonces, la informática se encarga de administrar la manera en la cual nosotros vamos a procesar la información, la vamos a almacenar y de qué manera la vamos a transmitir, pero siempre y cuando sea en formato digital. Es cierto que hay dispositivos que funcionan de manera analógica y transmiten lo que sería energía, o en este caso información de manera analógica, pero siempre va a llegar un momento en el cual se va a transformar todo esto en información digital. Por eso es que se dice de que por más de que utilicemos elementos analógicos, al final de cuentas siempre la información se procesa o se transmite, o en este caso se guarda de manera digital. ¿Sale? Siempre vamos a tener almacenados unos y ceros, y por más que se transmita de manera analógica, van a ser esos unos y ceros modificados y enviados a través de lo que sería algún tipo de traductor en audio para que nosotros podamos escuchar. Un ejemplo pudiera ser de eso. Entonces, una vez que tenemos la idea de que es un sistema informático, tenemos que ver en este caso en qué consiste en este caso la arquitectura, ¿no? Vamos a enfocarnos en lo que sería la arquitectura de un sistema informático.
la cual cuenta con 5 elementos fundamentales. El primer elemento sería el hardware, que es el hardware, sería la unidad lógico-aritmética, también la unidad de control, la memoria, la entrada y la salida. Entonces todos estos elementos componen lo que sería el hardware y un elemento fundamental de lo que sería la arquitectura de un sistema informático. Prácticamente esto sería como la pirámide de Maslow, en lo cual no podemos concluir o seguir avanzando si no tenemos lo más básico y lo más esencial. Y a partir de ahí podemos ir subiendo, pero no porque tengamos las cosas más básicas y nos falten algunas, tendríamos completa una arquitectura, sino que tendríamos que ir avanzando en los demás peldaños para poder satisfacerla y tener completa lo que sería la arquitectura. También tenemos lo que sería la unidad lógica aritmética, que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y comparar valores numéricos. Entonces tenemos en este caso lo que sería mi hardware, después la unidad lógico-aritmética, después la unidad de control. Si recuerdan en donde se encontraba la unidad de control, se encontraba en el procesador. ¿Y de qué se encarga la unidad de control? De dirigir el funcionamiento de toda la computadora, recibiendo en este caso todas las instrucciones del usuario y transformándolas en lo que sería señales eléctricas, así como que puedan ser comprendidas por los propios circuitos del ordenador. Entonces, la unidad de control prácticamente es el traductor que recibe las instrucciones y las traduce en señales eléctricas que puedan ser en este caso entendidas por los elementos del hardware de mi computadora. De ahí también se requiere lo que sería una correcta estructura de cada elemento del hardware debido a las necesidades específicas de cada usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya tenemos los demás elementos, tenemos que ver en este caso que las necesidades del usuario se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo lo que sería un usuario, por ejemplo, gamer o un poquito más profesional, que requiera a lo mejor algún tipo de procesamiento más veloz, lo que sería en este caso algún tipo de gráfica más demandante, a otro que solamente requiera en este caso hacer un consumo de su computadora un poquito más leve o moderado en el aspecto de hacer lo que sería algún tipo de actividades con ofimática. Las arquitecturas que van entre un usuario y otro, prácticamente cualquier computadora pudiera satisfacer algunas necesidades de ambos, pero a lo mejor a uno le quede mucho más corto que al otro, o al otro le quede suficiente y al otro apenas y le alcance. Entonces, dependiendo lo que sería en este caso la gama de la computadora, es lo que va a ser en este caso el tipo de arquitectura que va a requerir, pero va a ir prácticamente de la mano con la arquitectura de cada hardware. ¿Qué quiere decir esto? De que luego existen componentes que no pueden ser en este caso compatibles con arquitecturas a lo mejor del propio software, como pudiera ser en este caso algunas versiones antiguas de sistemas operativos que no sean compatibles con hardware actual. ¿Sale? Entonces, este ejemplo pudiera ir muy de la mano con lo que sería en este caso las arquitecturas del hardware con respecto al software. Entonces, por lo regular, siempre que se adquiere una computadora con un hardware específico, te viene en este caso con los controladores, así como con el sistema operativo en el cual se puede instalar. Si no se tiene ese sistema operativo, pues obviamente no va a poder funcionar al 100%. Ahora, ¿solamente existen arquitecturas enfocadas al hardware? No, también tenemos lo que en este caso sería enfocadas al procesador, o en este caso a los multiprocesos. Entonces, para que una computadora pueda ejecutar correctamente una instrucción, tiene que seguir en este caso estos 5 pasos correspondientes a la arquitectura de los procesos. ¿Cuáles vendrían siendo en este caso estos 5 pasos, estos 5 instrucciones? Vendría siendo la primera, que sería en primer lugar que la unidad de control recupera la instrucción desde la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que, por ejemplo, nosotros mandamos la instrucción de que ejecutamos un programa y pedimos que se sumen 2 números, el primer lugar sería que
que se obtenga lo que sería la instrucción de sumar dos números. El segundo lugar sería en este caso la unidad de control decodifica a la instrucción y la convierte en señales electrónicas que controlan la computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya logro entender lo que sería la instrucción, la convierto con la unidad de control a señales electrónicas que mi propio computador puede entender o que los propios dispositivos conectados a la computadora pueden comprender, para posteriormente poder realizar lo que sería en este caso eh, el procesamiento de esta información ingresada. Posteriormente tenemos el tercer lugar, que sería la unidad de control recupera los datos necesarios para ejecutar la instrucción. Entonces, ya que en este caso decimos que van a ser una suma de dos números, en el tercer lugar se van a recuperar los números que van a ser sumados, que en este caso sería el primer número y después el segundo número, obviamente convertido en lo que sería en señales electrónicas. En cuarto lugar sería que la unidad lógico-aritmética va a ejecutar lo que sería la operación. ¿Cuál va a ser la operación? Sumar ambos números, y por último, en quinto lugar, se va a realizar lo que sería el almacenamiento del resultado. Entonces, ¿qué se va a almacenar? Lo que sería la suma del número y dependiendo lo que el programa realice, es como una vez que ya tenemos la suma del número, nos lo muestra en pantalla o nos lo imprime o realiza algún tipo de actividad en específico, pero en teoría esto vendría siendo la arquitectura de un solo proceso. Entonces, una vez que vimos la arquitectura de los procesos, así como lo que sería la arquitectura del propio hardware y la manera en cómo funciona, tendríamos que tener lo siguiente para la siguiente, los siguientes elementos investigados para la siguiente clase, que sería investigar en qué consiste la arquitectura del procesamiento. Ya vimos solamente la primera parte, vamos en este caso a enfocarnos un poquito más en qué se ve más a fondo. Posteriormente, en qué consisten las arquitecturas tanto cerradas como abiertas enfocadas al cómputo, y también en qué consiste la arquitectura de redes. La arquitectura de redes va a ser nada más enfocada en lo que sería las topologías y la manera en cómo se distribuye la información dentro de las redes. ¿Sale? Entonces, nos vemos lo que sería el miércoles con la respectiva clase, terminando los temas de esta sesión, para estar preparados porque la siguiente semana se nos vienen lo que serían los exámenes. Entonces, chicos, les recuerdo que tenemos comunicación a través del grupo de WhatsApp. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos ahí en contacto. Les dejo, les repito que esta actividad se envía a mi correo más tardar el miércoles antes de que empiece la clase. Entonces, esto sería todo. Que tengan buena tarde. Nos vemos el miércoles.